Bien, tras el repaso a los diferentes microorganismos que se pueden encontrar en los diferentes grupos de alimentos de origen vegetal, un repaso en el que nos hemos centrado muchísimo en las condiciones productivas, los efectos que pueden tener la contaminación por el suelo, por el agua, por el aire, por el contacto con animales, vamos a centrarnos y vamos a ir repasando uno a uno los principales microorganismos que pueden ocasionar algún efecto negativo para la salud. Estos microorganismos, muchos de ellos pueden venir vehiculados a través de esas materias primas que hemos repasado en el vídeo anterior. Los microorganismos que vamos a ver pues tienen que estar muy bien enmarcados, muy bien contemplados en el diseño de nuestros APPCCs si el alimento en cuestión, nuestro alimento, es susceptible de contenerlo, de vehicularlo y de que se pueda desarrollar y provocar el efecto dañino. Bien, antes de hacer ese detalle, esa descripción, esa enumeración de los microorganismos, quería que contemplásemos el conocimiento de diferentes términos que son muy interesantes para comprender el efecto de los microorganismos sobre la salud. Estamos hablando de conceptos como tosinfección, intoxicación e infección alimentaria. Tres conceptos que están relacionados entre sí, pero que no son exactamente lo mismo y que dan una idea de qué perjuicio van a tener para la salud los diferentes grupos de microorganismos. Vamos a trabajar estos conceptos de forma práctica. Vamos a hacer la lectura de este artículo que tenéis en la pantalla, diferencias entre intoxicación e infección alimentaria, y vamos a resolver una serie de cuestiones que os tengo planteadas para que adquiráis estos conocimientos. A modo de resumen, indicar que tosinfección es la forma general, global, con la que se denominan a las enfermedades de origen alimentario y que dentro de ellas nos podemos encontrar infecciones, que son en su totalidad de origen biológico, e intoxicaciones que pueden tener un origen microbiológico o pueden no tenerlo, puede ser debido al consumo de químicos. Bueno, os dejo en clase, lo vamos a ver con esta lectura y profundizar en esta terminología. Bien, el primero de los microorganismos en el que vamos a trabajar, lo tenéis aquí señalado, la especie Clostridium botulinum, es una de las bacterias pues, más ampliamente estudiadas a nivel de seguridad e higiene alimentaria, produce la enfermedad conocida como el botulismo. Bien, Clostridium botulinum, desde el punto de vista de la toxicología, quizás sea la bacteria más preocupante. ¿Por qué? Porque produce una neurotoxina. Estaríamos hablando de una intoxicación microbiana. Una neurotoxina de origen proteico que actúa a nivel del bloqueo de la sinapsis de la placa neuromuscular. ¿Qué significa eso? ¿En qué se traduce eso? Pues que al final va a haber una parálisis muscular. Os pongo aquí que impide la liberación de la acetilcolina, originando un síndrome neuroparalítico. A fin de cuentas, en la ingesta de esa toxina lo que va a hacer es que los músculos se relajen y no se puedan contraer. Es una toxina, por otro lado, que se inactiva con el calor, lo cual es de importancia, ya que si la toxina está previamente en el alimento y se le da un tratamiento térmico, va a desaparecer. La cuestión o el problema sería que ese alimento no se tratase térmicamente o que el desarrollo de Clostridium botulinum y la generación de la toxina sea a posteriori del tratamiento térmico. ¿Y por qué es tan preocupante? ¿Por qué es tan estudiada Clostridium botulinum? Pues una vez que la toxina está presente en los alimentos puede generar una altísima mortalidad, fijaros, entre 30 y el 65% por estos síntomas que hemos detallado anteriormente. Bien, hemos hablado de Clostridium en el repaso inicial, en el vídeo anterior, pues en varias, lo hemos ubicado en muchos tipos de alimentos diferentes. ¿Por qué? Porque es una bacteria esporulada, una característica muy importante, que habita fundamentalmente o que habita en suelos, en tierra, etc. Por lo tanto, cualquier alimento de origen vegetal que esté en contacto con la tierra puede ser portador del mismo. Además, estas esporas tienen muchísima importancia porque son tremendamente termorresistentes. La esterilización comercial que se da a todas las conservas, generalmente
se aplica el tratamiento de referencia de 121 grados durante 21 minutos, está diseñado para eliminar, destruir estas esporas bacterianas. Por lo tanto, mucha termoresistencia. Si el tratamiento térmico no es el adecuado, pueden sobrevivir estas esporas. Otra cuestión muy importante es que es anaerobio estricto. Es una diferencia fundamental con las otras bacterias esporuladas toxigénicas que vamos a estudiar, las del género Bacillus. Bacillus es aerobio y Clostridium es anaerobio estricto. Por lo tanto, condiciona en qué alimento se va a desarrollar. Alimentos enlatados, envasados al vacío, con atmósferas modificadas, en grandes piezas alimentarias, grandes piezas cárnicas, en alimentos de origen vegetal muy grandes donde pueda generarse condiciones de anaerobiosis, y además se desarrolla a un pH neutro o muy ligeramente ácido. ¿Qué quiere indicar esto? Bueno, aquí tenéis el límite con pH por debajo de 4,6. Esta bacteria no se va a desarrollar, pues cualquier alimento acidificado va a estar libre de la potencial presencia de esta neurotoxina. Y también indicar, muy importante, otra característica que condiciona su desarrollo, es que es una bacteria mesófila o termófila. Para desarrollarse, para que las esporas germinen y para que pueda multiplicarse, va a ser necesario temperaturas superiores a 30 a 35 grados. Generalmente, Clostridium botulinum puede desarrollarse pues, cuando hay un proceso de enfriamiento después de un tratamiento y ese enfriamiento, la rampa de enfriamiento no es suficientemente adecuada, o alimentos, platos cocinados que se conservan durante mucho tiempo a temperaturas medias y hay condiciones de anaerobiosis. Todo eso puede facilitar su desarrollo. Bien, como os decía, muy importante para que ubiquemos dónde puede aparecer las esporas de Clostridium botulinum, pues esas esporas están presentes, como digo, en la tierra. Clostridium botulinum habitualmente es un colonizador de suelos. Las aguas pueden vehicular estas esporas. Algunos animales en su intestino son portadores de Clostridium botulinum y, bueno, pues con estas condiciones, en estas ubicaciones, pues las esporas pueden contaminar sin ningún problema cualquier vegetal que se encuentre en contacto con la tierra. Ahí os pongo el ejemplo de los espárragos. Es frecuente, o ha habido algún caso de conservas de espárragos donde se ha encontrado, por un mal tratamiento térmico, una mala formulación, el desarrollo de Clostridium. Bien, ¿dónde vamos a encontrar, en qué alimentos vamos a encontrar con más frecuencia la presencia de esta bacteria, de sus esporas fundamentalmente, que es lo que más nos va a preocupar? Bueno, en frutas y hortalizas, en conservas, en productos enlatados de frutas y hortalizas que no presenten una acidez por debajo de 4,5 o 4,6. Hemos hablado de ese límite. También las podemos encontrar en hortalizas que se envasan en atmósferas modificadas, en las que las tensiones de oxígeno, la presencia de oxígeno es muy reducida. Ahí se puede favorecer el desarrollo de Clostridium botulinum. Y aquí os pongo algunos de los ejemplos en los que la bibliografía detalla la presencia de Clostridium botulinum y que haya generado algún problema para la salud, algún brote alimentario. En patatas horneadas ha habido casos de brotes alimentarios, en tomates y en general en conservas vegetales caseras. Cada vez se ven menos, pero en los años 90 y principios de los 2000 era muy frecuente todos los veranos que algún caso de gente que fallecía por el consumo de conservas caseras. Esas conservas estarían tratadas térmicamente de forma inadecuada, no se habría acidificado, estarían mal conservadas y pues, se había dado la oportunidad de desarrollar Almo Clostridium botulinum. Cebollas salteadas, ajos picados en aceite en un restaurante con un pH no ácido, conservas de espárragos y frutas enlatadas. Bien, podemos revisar la bibliografía y vamos a ver pues, una gran cantidad de brotes alimentarios, lo que se denomina en inglés outbreaks. Esa es una palabra clave que podéis utilizar para encontrar bibliografía al respecto. Y a modo de que
evaluéis la importancia que hay, pues podemos consultar en Google, lo vamos a hacer, los últimos brotes alimentarios. Fijaros, esta es la noticia que aparecen. El último importante fue en 2019. Ahora hablaremos de él. Pero fijaros, por aquí está, a ver. Fijaros, el botulismo no solo afecta a los seres humanos, sino también es muy frecuente que los animales en la naturaleza fallezcan por el botulismo, porque animales carroñeros se alimenten de esos animales muertos que hayan desarrollado la bacteria o aguas contaminadas. Un brote de botulismo deja 488 aves muertas y 83 enfermas. Bueno, no sé dónde es, un parque natural, pero fijaros. Y vamos con la noticia, simplemente por echarle un vistacito. Aquí tenemos: Sanidad retira un lote de atún en lata de día. Fijaros que la importancia que tiene para las industrias, para las empresas, no tener brotes alimentarios, porque aparecen su identidad tras un brote de botulismo con 4 afectados, ¿vale? Bueno, esto fue en Castilla y León. La conserva contaminada con la toxina, digo que es una intoxicación que afecta al sistema nervioso, se distribuyó en 9 comunidades. Bueno, aquí aparece mucha información, aparece, como no puede ser de otra manera, se cita a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN, y bueno, pues habla de la grave enfermedad que es Clostridium botulinum, que afecta al sistema nervioso. Aquí habla de que entre el 5 y el 10% de los casos son mortales. Bueno, y también os recuerdo que vimos en la asignatura de gestión de la calidad, hablamos de cómo se gestionan las crisis alimentarias a nivel de Europa, con el RAS, y a nivel nacional, con el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, STIRI. Castilla y León detectó a través de, me imagino, que sería una vez que los pacientes, que la enfermedad dio la cara, pues se hizo una investigación, se detectó que fueron esas conservas de atún, y las autoridades sanitarias de Castilla y León alertaron al sistema de STIRI, que está integrado en la AESAN, y la AESAN pues activó los protocolos para que todas las comunidades autónomas estuviesen alertadas y se hiciese el rastreo y la retirada en el mínimo tiempo posible con los sistemas de trazabilidad en las diferentes comunidades autónomas. Bien, bueno, aquí aparece más información acerca de dónde fue distribuido y bueno, simplemente quería que conocieseis y que vieseis la importancia que puede tener estos brotes. Y por último, para que aquellos que no lo conozcáis, pues no se os olvide, o sea, una forma de recordar siempre el impacto que puede tener Clostridium botulinum, sobre todo de su toxina y los efectos. Os pongo esta foto de la señora Nicole Kidman. Fijaros el antes y el después en cuanto a edad y en cuanto también al tratamiento con la toxina de Clostridium botulinum. A todos nos sonará el Botox, que es un tratamiento estético muy extendido. Pues el Botox no consiste ni más ni menos que en inyectarse por personal especializado, por médicos formados, la toxina de Clostridium botulinum en ciertas partes del cuerpo. Normalmente la gente se lo inyecta lógicamente en la cara para eliminar las arrugas. Si conocéis el dicho de la arruga síntoma de felicidad, pues normalmente la arruga se genera por movimientos repetidos en la cara. Por ejemplo, por la risa pues se generan muchas patas de gallo. Bueno, pues lo que se hace el Botox, aquí veis el Nicole Kidman en la frente y las patas de gallo, que tiene una frente tersa y unas patas de gallo de un adolescente de 15 años, porque se ha inyectado la toxina y esos músculos se relajan y ya no se contraen, entonces se eliminan esas arrugas. ¿Qué ocurre? Pues el abuso del Botox hace que la cara pierda expresividad. ¿Por qué? Pues porque el músculo a cada exposición al Botox pues va perdiendo movilidad y ya luego no se recupera. Y podemos ver muchos actores de Hollywood, normalmente actores ya más veteranos, que pues, tienen la cara como si fuese de piedra o de cartón. Ejemplos: Sylvester Stallone, no sé si los conocéis, porque son de mi época, Robert Redford o esta señora que tenéis aquí,
recientemente han salido Demi Moore. Bueno, os dejo de hablar de cotilleo y vamos a continuar, pero quería que recordaseis, yo creo que es bastante evocador, el Botox, relaciona el Botox con el Clostridium botulinum. Bien, otra especie de Clostridium que es importante para la salud, a través de, puede estar vinculada por el consumo de alimentos. Estamos hablando de Clostridium perfringens, ¿vale? También es toxigénica, lo que va a provocar es una intoxicación y, bueno, en este caso la intoxicación se produciría dentro del intestino. Es necesario que Clostridium perfringens sea ingerido vivo, atraviese el tracto intestinal y allí es donde va a producir las toxinas, ¿vale? Es una intoxicación diferente, ya que la intoxicación no se produce por el consumo directo de la toxina en el alimento, sino que la intoxicación se produce, o la liberación de la toxina, dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Estaríamos hablando de primero una ingesta del microorganismo vivo y luego la liberación de la toxina. Bien. También son esporas, Clostridium perfringens esporulado, son esporas bastante resistentes, pero no tanto como las esporas de botulino. Resisten hasta 100 grados durante 20 minutos. A temperaturas de termófilos, entre 40 y 45 grados, se desarrolla muy rápidamente este Clostridium. Normalmente la mayoría de las cepas son termófilas. Por lo tanto, alimentos que se han mantenido a temperatura ambiente, que se han cocinado y se dejan refrigerar o perder temperatura a temperatura ambiente, pasan bastante tiempo, bastantes horas, hasta que alcanzan temperaturas bajas. Ese es el nicho en el que Clostridium perfringens puede desarrollarse, puede multiplicarse. Bueno, recordemos que son microorganismos por un lado, exactamente igual que Botulinum es anaerobio estricto, también es ácido sensible, pH por debajo de 4,6 no van a permitir su desarrollo, mismas condiciones, mesófilo, termófilo, y es una enterotoxina, ¿vale? Es lo que hemos explicado al principio, que la toxina se produce dentro del intestino y va a provocar síntomas gastrointestinales. Los síntomas no son ni mucho menos tan peligrosos como los de la toxina botulínica. Los alimentos implicados, pues puede aparecer en cualquier vegetal que haya estado en contacto con el suelo, porque estas esporas igualmente se encuentran en el suelo. Suelo, agua, heces que van a contaminar a vegetales, por ejemplo, hortalizas desecadas. También es frecuente que en el utillaje, en aquellos equipos que se utilizan para elaborar los alimentos, pues si ha habido contaminación, se desarrollen y puedan quedar, como siempre, colonizados, inoculados y sean difíciles de eliminar, a no ser que haya un plan de limpieza muy exhaustivo. Se han encontrado casos en espaguetis desecados que contengan las esporas, en sopas y en alimentos preparados o en productos precocinados. Muy importante el que se prolongue la permanencia del alimento durante mucho tiempo a temperaturas de crecimiento mesófilo, 41-45 grados, ahí facilita su multiplicación. Y el último microorganismo que vamos a ver en este vídeo, concluimos con las bacterias esporuladas, es la otra gran bacteria esporulada, el otro género de bacterias esporuladas, en este caso los bacillus, con una principal diferencia, que son aerobios, mientras que Clostridium son anaerobios. Vamos a hablar en exclusividad de Bacillus cereus, pero hay otras bacterias del género Bacillus que también son toxigénicas, que también son importantes desde el punto de vista de la salud. Estamos hablando de Bacillus subtilis, thuringiensis, etc. Pero cereus es la principal. Bueno, es un microorganismo igualmente esporulado, que también está muy vinculado al contacto de los alimentos de origen vegetal con el suelo, con la tierra, y que tiene facilidad para desarrollarse en alimentos con alto contenido en almidón. Se desarrolla muy bien en cereales, se desarrolla muy bien en arroz, se desarrolla muy bien en legumbres, en las que lógicamente hay unas condiciones favorables en cuanto a la actividad de agua. Produce dos tipos de toxinas.
una que produce diarrea y otra que produce vómitos. La que produce diarrea se forma en el intestino, ¿vale? Es necesario que haya esa infección, que Bacillus cereus llegue vivo a nuestro intestino, se ingiera vivo, llegue vivo, y allí es donde se va a producir esa liberación de toxina, de enterotoxina, que produce esos daños, esa diarrea. Esta toxina se inactiva por tripsina, lo que quiere decir que es de origen proteico, y también es bastante termolábil. Con aplicación de 60 grados durante 30 minutos sería suficiente. En cuanto a la enterotoxina emética, la que provoca esos vómitos, debe ser formada previamente en el alimento, lo que supone que estamos hablando de una intoxicación de origen bacteriano. No es antigénica. ¿Qué quiere decir de que no es antigénica? ¿No despierta el sistema inmune? Pues que su composición no es fundamentalmente proteica. Ya debéis de conocer, lo hemos hablado en trazabilidad, que la utilización o la respuesta antigénica se debe fundamentalmente a moléculas de origen proteico. Es más resistente al calor, fijaros, es bastante resistente. 126 grados durante 90 minutos, es una toxina que si se ha preformado en el alimento es muy difícil de eliminar, y también es una toxina que no se ve afectada a su estructura por el pH. Fijaros en qué amplios rangos de pH la toxina permanece inalterada y va a ejercer su daño para la salud. Bien, recordemos, y eso es muy importante, que este bacilo se puede desarrollar en condiciones, de hecho se desarrolla en condiciones de presencia de oxígeno. Por lo tanto, la posibilidad de desarrollarse en alimentos es mucho más amplia que Clostridium. ¿Qué reportes, qué informes, qué detalles hay en la bibliografía? Pues nos podemos encontrar que se ha detectado la presencia de la toxina diarreica en alimentos proteicos, hortalizas, salsas, puddings, en especias también, en ensaladas de brotes verdes, de berros, de brotes de mostaza y en hortalizas desecadas. Son microorganismos muy ubicuos, las esporas pueden llegar a los alimentos y si no se conservan en las condiciones adecuadas, no hay unos tratamientos adecuados que implican su multiplicación, pues pueden permanecer vivos, multiplicados en altas condiciones, y al ser ingeridos nos van a provocar esas diarreas. En cuanto a la forma emética, hay muchos alimentos en los que puedan estar presentes. Se asocian normalmente a alimentos con alto contenido en almidón, harinosos, arroz cocido, y durante muchos años se llamó a esta enfermedad, a estos brotes, la enfermedad de los restaurantes chinos, por la costumbre que tenían los y no sabemos, esperemos que lo sigan teniendo, de elaborar gran cantidad de arroz para su plato estrella, fundamentalmente el arroz tres delicias, y ese arroz se refrigeraba una vez cocinado a temperatura ambiente. Pasaban muchas horas en las que ese arroz se encontraba entre 50 y 30 grados durante muchas horas. En ese caso las esporas no se habían destruido, las esporas germinaban, se encontraban en un ambiente muy idóneo para su desarrollo y producían la toxina. Vuelvo a repetir que mucho tiempo se asoció, si lo veis en la bibliografía, como la enfermedad del restaurante chino. Los brotes del restaurante chino se refieren a la multiplicación de Bacillus cereus y la liberación en el alimento de la toxina emética. Fijaros aquí, arroz cocido en restaurantes chinos o en harinas de trigo. Bueno, aquí vemos el último de los, lo que aparece en las noticias, el último de las referencias a restaurantes chinos, en este caso fue en Canadá, ¿vale? Bacillus cereus provoca enfermedades en diferentes restaurantes chinos. En este caso, al menos 44 personas, incluyendo 25 niños, se han puesto enfermos por el consumo en restaurantes chinos de alimentos. Imagino que sería arroz, no sé si lo dice por aquí, arroz frito exactamente, de ese plato en el que se había desarrollado la bacteria Bacillus cereus. Aquí habla tanto de la toxina de tipo diarreico como de la toxina emética. Bien, bueno, hasta aquí acabamos con este vídeo en el que nos hemos centrado en las bacterias esporuladas.
Clostridium, anaerobio, Bacillus aerobio.